Nos vamos ahora a la provincia de Mendoza, porque hoy la legislatura provincial sancionó, y vamos a pedirle también a él detalles, una ley que habilita peligrosamente el uso del agua, ni más ni menos, recurso esencial para la vida, para la producción, para, en este caso, los negocios vinculados a la minería y al cobre específicamente. Ernesto Arroyave es militante, educador popular en defensa del agua y está del otro lado. ¿Cómo estás, Ernesto? Aquí Luana Haidt, Solana López y Pablo Mercado te saludamos. Hola, buenas tardes a ustedes y a la audiencia. La verdad que es una alegría poder hablar de esto, porque si algo hemos padecido en estos días es la absoluta falta de difusión en Mendoza. Hoy en la Plaza Independencia, la verdad que no vi un fotógrafo, un camarógrafo de ningún medio. Está siendo el aspecto tal vez más duro de esta situación. ¿Qué pasó en la legislatura provincial hoy, Ernesto, finalmente con el proyecto que da vía libre a la minería en la provincia? Minería, digamos, que ustedes critican, ¿no? En realidad lo que sucedió hoy, de modo específico, técnico, es la aprobación en senadores, por lo tanto la aprobación definitiva, porque hace una semana lo había aprobado diputados, de el informe de impacto ambiental del proyecto San Jorge, que es lo que le da vía libre. En realidad ya había habido a principios de este año una modificación de el Código Minero de la provincia, aunque sigue en vigencia la ley 7722, que es la que prohíbe el uso de cianuro y de algunas otras sustancias extremadamente venenosas, contaminantes, en proyectos mineros. El proyecto de San Jorge usa otro tipo de sustancias, pero que también tienen, y está comprobado, graves consecuencias. Ernesto, si tenemos que buscar un título, y por supuesto no es excluyente de todo el desarrollo más complejo, porque es un tema que tiene cantidad muy grande de aristas, ¿el impacto más grande te inclinás a contarnos que tiene que ver con lo ambiental o con lo económico, con el marco económico, con lo que no le deja a la provincia, en definitiva, al país todo esto? Magnífica tu pregunta, porque yo quería hacer esa salvedad precisamente de dos aspectos. El más sencillo de entender, el más brutal, es las condiciones económicas y económico-sociales del proyecto. Porque por la legislación minera que tenemos en general, y ahora con el RI se ha agravado, pero ya era muy grave el despojo, porque las regalías mineras son irrisorias, y además no hay casi control de qué es lo que se llevan y cuánto. Bueno, pasa un poco como el tema de todo el contrabando en los puertos del Paraná y demás. Entonces, estos proyectos son absolutamente de saqueo, porque además exportamos una especie de caldo de minerales concentrado, que no se lo procesa, que no se hace nada con ellos. Entonces es un saqueo absoluto, que nada tiene que ver el desarrollo. El número de puestos de trabajo es irrisorio, porque mira, si tomamos el que han voceado por ahí, pero no es el que figura en la declaración jurada de impacto ambiental, que son 2.800 puestos de trabajo entre directos e indirectos, en la provincia de Mendoza, que tiene más de 1,5 millones de habitantes, 2.800 puestos de trabajo no son un gran impacto. Claro. Y esto es mentiroso. El número de puestos de trabajo directos reales son 380. Entonces, en primer lugar, yo para aceptar el debate sobre si ese proyecto sí o no, tendría que no absoluto hasta que cambie totalmente las condiciones legales, económicas y sociales del proyecto. O sea, tiene que ser otro proyecto.
Sí, un proyecto de desarrollo con transformación del producto, con industria, que tenga verdadero impacto económico y social en la provincia. Ernesto, sí. Claro, sencillo. Y después está el problema de que no es menos grave, que es el problema del impacto ambiental, del peligro de contaminación del agua. Claro. En una provincia que tiene características más importante de la provincia. Claro, características muy particulares con respecto al tema del agua y cuyo uso más que centenario está regulado. Hay un Instituto del Agua y hay toda una lógica que tiene que ver con la producción, por ejemplo, del vino, entre otras cuestiones, en donde va a haber un impacto. Ahora, vos decías recién algo que nos llama la atención, declaración jurada de impacto ambiental. ¿Qué pasa con el CONICET, que se ha manifestado? ¿Qué pasa con la Universidad de Cuyo, que se ha manifestado? Digamos, ¿fue atendido eso en términos de lo ambiental? No fue en absoluto atendido, es buena tu pregunta, y es diferente la situación. En el CONICET hubo una serie de especialistas y prácticamente un equipo del CONICET que hizo un pronunciamiento estructurado, orgánico, muy crítico del proyecto. Y lo que sucedió allí es que hubo una gestión específica de la vicegobernadora, porque este informe había tenido aprobación de la conducción del CONICET, es decir, había tenido aprobación científica y técnica, como que fue subido a la página del CONICET, pero estuvo un día o menos, porque hubo una gestión directa de Eve Casado, la vicegobernadora de la provincia, en contra de esto, y vergonzosamente lo bajaron de la página del CONICET. Por supuesto, como se habían hecho capturas y como hay quienes lo tienen porque lo redactaron y demás, está circulando. Pero ha dejado de ser una posición oficial del CONICET, en una cosa realmente vergonzosa y que muestra cómo se está manejando esto. Es decisión política el CONICET, ¿no? Claramente, no de soberanía investigativa en este caso. Sí, no, es una muestra de pérdida eso, porque el CONICET y el instituto principal que hay en Mendoza, que es de Yadis, el Instituto de Investigación sobre Zonas Áridas, tienen una trayectoria mucho más seria y mucho más fuerte, más sólida. Esto así es un episodio realmente bochornoso que marca un quiebre. En la Universidad de Cuyo hay una situación distinta porque la conducción, no solo el rectorado, sino todo el equipo de conducción está copado por el radicalismo, por un radicalismo que responde absolutamente a Cornejo, y que no casualmente es un graduado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y se inició como militante en la universidad. Él mantiene un control muy fuerte sobre la política, por lo menos de la conducción del rectorado. Y entonces de la UNCUYO ha habido pronunciamiento de algunos especialistas de la UNCUYO que han producido pronunciamientos sólidos, muy fuertes, pero no para nada una acción institucional de la universidad. En el marco de una situación en que hasta la Pastoral Social de la provincia se ha pronunciado, digamos que el pronunciamiento de las organizaciones culturales, científicas, sociales es muy extendido y muy fuerte, y la UNCUYO no se ha pronunciado específicamente. Buenas, Ernesto, ¿cómo va? Soy Luana. Hola, ¿qué tal? Nos comentabas un poco y sabemos que, bueno, sos militante, educador popular. ¿Cómo ves el tema, esta problemática, ¿no? Del agua y toda esta complicidad estatal que recién mencionabas, este saqueo absoluto que hay sobre nuestro territorio argentino, sobre nuestra soberanía, y cómo llevas este debate a los barrios populares, a tus estudiantes, a tus compañeros? ¿Los ves organizados, no los ves organizados? ¿Cómo ves la situación también en todo el país, no solo allá en Mendoza? Bueno, yo creo que esta situación que vivimos en Mendoza tiene puntos de contacto no solo con otras provincias que enfrentan el intento saqueador de las grandes mineras internacionales,
sino con otros productos, o sea, el manejo de los cereales en la pampa húmeda, o sea, la llamada agricultura sin agricultores, que exporta también productos en bruto y demás, tiene por supuesto una cantidad de puntos de contacto. En la situación en Mendoza, desde el punto de vista de las organizaciones sociales, de las organizaciones populares, es muy compleja porque están llevando la conducción de la lucha, el impulso, asambleas específicas en defensa del agua, en defensa en general de Mendoza y demás, que se han ido fortaleciendo en esta lucha, se han ido incluso hasta cierto punto institucionalizando, y son las que generaron la enorme marcha que vino desde toda la provincia y que se concentró hoy frente a la legislatura. Pero al mismo tiempo, otras organizaciones, por ejemplo las organizaciones sindicales, tienen la presencia de algunas conducciones, de grupos de militantes activos de cada sindicato, pero en un número muy pequeño. Hoy la movilización no tuvo ese peso que en nuestro país ha solido, y en nuestra provincia ha solido ser clásico y decisivo inclusive. Entonces hay una situación compleja, donde han surgido organizaciones, donde se suman a la lucha sectores que se organizan y que no habían estado participando, un enorme peso de lo juvenil, de la participación juvenil muy importante en estas movilizaciones, pero el impacto en la sociedad, en la participación de la sociedad es muy desparejo. Yo creo que esto está muy condicionado porque vivimos situaciones económicas y sociales muy angustiosas. La situación en los barrios populares de Mendoza es muy grave, es incomparable incluso con la del 2001. Sí. Y bueno, nosotros precisamente somos una organización que trabajamos en la promoción de la lectura, pensando en la formación en la lectura crítica como un derecho humano. Te doy un ejemplo. Hemos trabajado mucho con la ley 7722, incluso trabajando sobre el texto de la ley para hacerlo más accesible, trabajarlo en grupos de lectura y en talleres en los barrios, pero somos conscientes de que nuestra acción es minúscula, somos un equipo, no hay una coordinación. Desgraciadamente, y tengo que decir algo que es muy duro y que me duele, las grandes organizaciones sindicales y las grandes organizaciones sociales no están a la altura de las circunstancias. Ernesto, buenas noches. Como algo que puede transformar la realidad de Mendoza. Solana te habla, buenas noches, Ernesto, ¿cómo estás? Mira, quería seguir en esta línea que venías reflexionando acerca de cómo continuar frente a un plan claro de saqueo que seguramente va a reconfigurar la economía, no solamente la economía y un sistema de producción y de explotación, no solamente en Mendoza, sino en la región. Y pareciera, por lo que decís, hay un sector del pueblo de Mendoza que le es aún lejano comprender las consecuencias de esto. Entonces, la tarea sería poder llegar a ese sector para que vaya conociendo, tomando conciencia y organizándose. Sí, esto es así, porque además hay una cosa que lo complejiza y que es motivo de un debate muy arduo al interior incluso de quienes estamos movilizados, que es qué diagnóstico tenemos de la situación actual de Mendoza y de la situación actual del agua en Mendoza, claro, que no es buena, es horrible. Y es resultado de un proceso histórico de acaparamiento y destrucción. Uh-huh. La cuenca del río Mendoza, que es la que ahora está en cuestión con este proyecto, está absolutamente mutilada.
La cuenca del río Mendoza terminaba en el noreste de la provincia, en las lagunas de Guanacache, en unas extensas lagunas que fueron zona de cultivo incluso precolombino, que fue de las primeras zonas de cultivo de la provincia, y hoy no hay más lagunas, están secas, son médanos, porque el uso del agua se va concentrando hacia la parte alta de la cuenca de un modo desequilibrado que destruyó la parte inferior de la cuenca. Claro. El otro gran tema del agua en Mendoza es el agua subterránea, que se la usa masivamente, que es decisiva, porque hay napas muy importantes y que permiten regar terrenos y cultivos en lugares que están alejados de los ríos. Pero ahí también tenemos problemas de contaminación muy serios que se ocultan, que cuesta mucho debatir y que tienen que ver con el manejo de los pozos, el mantenimiento de los pozos, que hace que las cuencas de agua de buena calidad, que normalmente están muy profundas, se contaminen por filtración de las napas freáticas y por otros procesos. Entonces tenemos una situación que no es buena. Y esto sería catastrófico. Claro. Entonces, es un problema muy profundo en una provincia, además, cuya matriz productiva actual no alcanza para darle trabajo estable, trabajo de calidad a todos los mendocinos. Un caballito de batalla de las mineras, muy claro, tramposo. Por eso se vende con esto que va a dar trabajo. Claro. Por eso su argumento es la cantidad de puestos de trabajo, en lo que mienten, pero se apoyan en una verdad que en muchos lugares, por ejemplo en el sur de la provincia y sobre todo en la Patagonia mendocina, en el departamento de Malargüe, es acuciante la necesidad de fuentes de trabajo, de posibilidades de desarrollo. Ahora queda claro, Ernesto, estamos viendo también, y ahora volvés a lo económico, me voy a ver el proyecto San Jorge, quién lo integra. Hay una empresa suiza, Sonda Metals GmbH, que es de Suiza, y Alberdi Energy, que es argentina. Alberdi Energy está presidida por Martín Rapalini, el presidente de la UIA, la Unión Industrial Argentina. Hay un par de datos que son significativos en esta historia, que es: la Argentina no tiene explotación de cobre. Sí, Chile, fuertemente, nacionalizado además, lo maneja el Estado. Y la Argentina tiene, en el marco general de la minería, una ley que es dramática, y es de las pocas leyes, si no la única en la Argentina, que ha tenido una especie de ley bis, digamos, la volvieron a sacar con no un mejoramiento, sino un empeoramiento de las condiciones para la Argentina y a favor de las empresas básicamente multinacionales, que es la ley de la actividad del año 1996-97, o sea, hace más de 30 años, o casi 30 años. 3% pagaban originalmente regalías y después de la modificación pagan el 1,6% nada más de regalías. Para comparar, en Chile pagan el 40% de regalías las empresas que tienen explotaciones privadas al Estado. Cuando no, es directamente el Estado el que lo explota. Digamos, acá también hay algo para debatir, ¿no? Que es un poco lo económico y el marco de lo estructural de esta historia. Eso era lo que yo te decía al principio, el impacto económico, social, que es muy simple de entender. Con esas cifras que vos viste ya es contundente, como el 1,6%, está claro que eso no va a producir desarrollo, que eso es saqueo, es robo descarado. Ahora, te aclaro, es peor, porque la forma en que se exportan los minerales como concentrado hace... En general, estas explotaciones nunca son monometálicas, nunca es un solo. En el caso de San Jorge es cobre, pero también oro, y hay muchos especialistas que han anunciado sólidamente que también incluiría mineral de plata que no está reconocido. Este es uno de los problemas, en la forma que se exportan quedan comprendidos minerales raros, muy valiosos, que van en pequeña cantidad pero que tienen mucho valor, y ni siquiera se declara que eso está sucediendo. O sea, es un saqueo completo y absoluto con esta ley.
Y además está el tema ambiental y de contaminación, que es el pasivo y la destrucción que te dejan. Pero lo primero es absoluto, para nosotros no tiene sentido tener la mina porque no va a transformar ni siquiera el Valle de Uspallata. Ahora, ¿y cuál es la relación con la política local? Porque han pasado cantidad de gobiernos. Bueno, Cornejo ya había sido gobernador, en el medio estuvo Rodolfo Suárez, que es cuando se produce en 2019 una movilización muy grande también por el tema del agua. Pero, por ejemplo, en Mendoza no hay reelección, digamos. Que hay una relación de financiamiento de las campañas políticas. Yo no quiero pensar mal, pero uno no deja de tener sospechas en torno a qué retornos hay para la política que permite este tipo de cuestiones. Mirá, sin duda eso desgraciadamente sucede porque así funciona hoy el radicalismo, así funciona una buena parte del PJ, y eso se nota en los cambios de posición en las votaciones. El otro día en la Cámara de Diputados, hace una semana, logramos que el PJ con mucha presión votara en contra unánimemente. Pero en el Senado se partió el bloque y hubo 6 senadores justicialistas que votaron a favor. Y la relación con Cornejo, si vos ves, le prestás atención a los discursos de Cornejo sobre el tema y demás, tienen que ver con esto de lo acotado de la matriz productiva de la provincia, lo insuficiente. Cornejo está absolutamente jugado a la minería como proyecto político, como proyecto de forma de desarrollo que está buscando. Cosa que ya ha pasado en otras provincias de nuestro país, que el gobierno de la provincia se jugara por la minería. En San Juan, claramente. En San Juan, claramente, Catamarca. Sí. Bueno, yo creo que eso está jugando y en realidad está declarado. Vos lees su discurso acerca de la minería y demás, y ahora sus improperios contra los que nos oponemos, y te das cuenta que forma parte orgánica de su proyecto político. No es siquiera que también es terrible, pero no es ni siquiera un caso de coima o de retornos. Es estar orgánicamente jugado, y eso sucede también con el presidente de la Nación. Claro. Que se ha referido. Mira, el proyecto San Jorge, además, tiene todas las características de un caso piloto. ¿Sabes cuál es la duración prevista de la explotación del proyecto San Jorge? 16 años. Claro. 2 años de construcción y 16 años de operación. En realidad es un proyecto muy pequeño. Vos pusiste un ejemplo que es excelente, que es la comparación con Chile. La mina del Teniente, que es la primera o segunda mina de cobre del mundo, está en explotación industrial desde 1905. Eso es un proyecto. Después hay muchas cosas que criticar. Eso, bueno, los chilenos tienen muy estudiado, tienen posición, pero eso es un proyecto mega. Claro. Es la mina más grande del mundo, la segunda del mundo, lleva más de 100 años. Eso es un proyecto mega que ha tenido un peso en la historia económica de Chile. San Jorge es un caso piloto, es un experimento para lograr meter estos nuevos criterios. Que dicen que a lo sumo duraría 16 años, como mucho, ¿no? Le dan como un periodo muy corto. Lo previsto en el informe de explotación, porque vos sabés que en general hoy lo que queda como minerales metalíferos son en conjunto con muchísima roca, muy diluido, digamos, tiene muy baja ley, muy bajo porcentaje. Por la tecnología que se usa, hasta determinada ley, hasta determinado porcentaje de mineral, tiene sentido explotarlo. Por debajo de eso, no se explota y va a la escombrera. Claro. Ahora se ha develado, por la búsqueda de algunos estudiosos críticos aquí, que pasado esos 16 años, y si usara otras sustancias y demás, tal vez la escombrera podría
a su vez procesarse, y eso estiraría algunos años más, pero que en ningún caso, en el más fantástico de los casos, y con cosas más graves de contaminación, pasaría de los 25 años. Claro. En términos de proyecto económico para el desarrollo de un país, 25 años son 25 años, a ver, no mueve la aguja. No, además que no hay ni siquiera una sola idea de industrializar, de hacer aunque sea cable de cobre, digamos. Lo más básico del mundo, que es el derivado del cobre, un cable, digamos. No hay nada vinculado. Te hace la última, Luana, Ernesto, en este rato de charla que tenemos. Quería retomar algunas cosas que recién mencionabas. Una es la participación de la juventud y la falta de participación que hay en todas estas últimas movilizaciones, de lo que recién mencionabas, de muchas centrales, de los sindicatos. Y quería hacerte una pregunta también, que ojalá nos sirva también a todos nosotros, que es cómo podríamos fortalecer, ¿no?, este movimiento popular que se está llevando adelante en Mendoza en defensa del agua, y cómo lo podríamos trasladar a todo el país. ¿Qué hace falta o qué crees que es necesario para fortalecer este movimiento, ya sea desde el rol de los medios, ya sea desde el rol más activa de la juventud, ya sea con más participación de los sindicatos? ¿Cómo llevarías este debate? Bueno, en primer lugar, lo que ustedes están haciendo en este momento, y que vienen haciendo, yo lo sigo en muchos temas y en general permanentemente, es fundamental, porque en Mendoza realmente la dependencia de los medios, aún de pequeños medios que figuran como alternativos, la dependencia de la pauta es feroz. Entonces cuesta mucho difundir, y mucho más difundirlo hacia otras regiones del país. Entonces esto que están haciendo ustedes es básico. Dentro de la difusión, yo creo, y es la tarea que nosotros hacemos, sobre todo entendida como lectura crítica, es tratar de encontrar los puntos de contacto que tiene esta situación particular con las que se vive en otros lugares y que a veces parece completamente alejada. Unir las luchas. Entonces, ¿qué tipo de lectura hacemos y qué tipo de vínculos vamos buscando? Y como parte de eso, una cosa que nosotros también practicamos, todo lo que está a nuestro alcance, ir vinculando a las organizaciones. A partir de esta mirada sobre qué puntos en común hay, tener iniciativas para transformar eso en contactos, en intercambio, en coordinación, que tiene que llegar a ser construcción de organización popular con voluntad de poder. Esto necesitamos transformar la situación política. Esto no va a cambiar solo con este nivel y este estado actual de la lucha, que es muy valiosa, pero que tiene que servir para construir instancias de poder, para transformar esta situación. Ernesto, te agradecemos mucho este rato de charla. Nos dejaste cantidad de datos, de enseñanzas y una puerta abierta para seguir indagando sobre este tema, porque elegimos Mendoza, pero elegir Mendoza es, como decía Luana, mirar también el país, ¿no? Y mirar el país, porque esto se repite lamentablemente con un patrón. En otras regiones tendrá otras características, pero la esencia del esquema extractivista y de saqueo es el mismo. Así que, si te parece, dejamos la puerta abierta para seguir charlando en otras oportunidades. Y bueno, hoy no se pudo, pero vamos a poder, definitivamente. Bueno, desde compartir esa misma esperanza, yo dispuesto y abierto para lo que ustedes quieran y podamos hacer. Te mandamos un fuerte abrazo, Ernesto, y gracias. Les agradezco muchísimo este contacto y esta posibilidad. Un gran abrazo. Ernesto Arroyave, militante y educador popular en defensa del agua desde la provincia de Mendoza. Hoy la legislatura terminó de aprobar la licencia ambiental para que el proyecto San Jorge se ponga en marcha en la primera explotación de cobre en la República Argentina.